Buenas tardes, mi nombre es José Donaire, dirijo el sello Maquinaciones y en esta ocasión nos acoge Vallejo Librería y Café, un lugar que estamos disfrutando. Agradecemos mucho la bienvenida. Agradecer a Alfredo Lazarte, a Lu Herrera y a Álvaro Solari por todo el apoyo para que se realice de manera fluida y exitosa esta presentación. Para mí es un gusto haber editado el libro de Carlos, un libro retador, con una linda campaña de preventa y ahora ya el libro está caminando solo y circula y se solicita y convoca nuevos lectores. En esta ocasión contamos con la presencia de Marisol Perestello y de Ricardo Uceda. Les leo sus biografías y luego me siento y ellos ya continúan con la presentación. María Soledad Perestello es abogada y notaria peruana. Fue congresista de la República de 2011 a 2016, integrando el grupo parlamentario Alianza por el Gran Cambio, en la que fue candidata a la vicepresidencia de la República. Se desempeñó como ministra de Justicia en el gobierno de PPK. Ha sido militante y secretaria general del PPC y actualmente hace política de manera independiente, siendo muy reconocida por su compromiso con los valores democráticos y los derechos de las personas. Ricardo Uceda es periodista de investigación, es director ejecutivo del Instituto Prensa y Sociedad, dedicado a defender la libertad de prensa. Fue director de la revista Sí y de la Unidad de Investigación del Comercio, donde publica su columna de opinión El Informante. Ha dirigido emblemáticas investigaciones periodísticas. Es autor de los libros Muerte en el Pentagonito y La Extorsión. Su trabajo ha merecido varios premios internacionales. Y nuestro autor, Carlos Basombrío Iglesias, es sociólogo de profesión. Desde hace casi 20 años hace análisis político. Primero como columnista en Perú 21, de 2004 a 2016, y desde 2018 en El Comercio. Fue ministro del Interior entre 2016 y 2017, experiencia que le tocó interactuar con Pedro Castillo Terrones, quien encabezó una prolongada huelga magisterial. Es autor de libros y ensayos sobre temas de su especialidad. Su más reciente publicación en coautoría, aparte obviamente de Pedro, de los casi 500 días, su más reciente publicación en coautoría con Ricardo Valdés y Dante Vera es Las economías criminales en el Perú. ¿Cuáles? ¿Cuándo? ¿Cuánto? Perdón. ¿Dónde? ¿Cómo? Con ustedes la presentación de Pedro de los casi 500 días. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches a todos y a los presentes. Gracias, Carlos, por este honor. He tratado en el momento de preparar esta pequeña presentación de no cruzar mi amistad y cariño con Carlos y ser absolutamente objetiva, y debo informar que no lo he logrado, pero que no he hecho más que ratificar mi profundo respeto a su compromiso con las causas que persigue y al rigor con el que él enfrenta la verdad, lo favorezca o no, que es una de las notas distintivas de su libro. Así que quería hablarles, primero animarlos a leerlo con una breve descripción muy rapidita, con segundos, de lo que van a encontrar en él. Después hablar de dos temas en particular que con este método sinodal de pensar desde el yo y escuchar desde el tú, le dijo, bueno, ¿qué siento yo respecto de esto que él cuenta? ¿Qué sentí yo respecto de esto que él cuenta? ¿Y qué es lo que me produce lo que él
percibió para encontrar en nosotros. Entonces, dos temas me dejaron muy perturbada. Quiero compartirlos con ustedes para que el nosotros perturbado pueda encontrar soluciones. Y luego, si me alcanza el tiempo, comentar el otro tema que me preocupó y que viví, que fue mi propia experiencia, como la de él desde otra área, que era justicia y derechos humanos, porque ambos estuvimos en un momento importante de la historia del Perú, determinante para lo que ha pasado, que fue la huelga magisterial. Entonces ese es un poco de los temas que quería hablar. Entro a lo primero. Este es un libro interesante porque Carlos utiliza momentos de la historia que él, a través de sus notas y de sus artículos en El Comercio, retrató con la sensación de la coyuntura, con la frustración del no poder hacer nada para evitarlo, con el conocimiento de información privilegiada que tuvo cuando ministro, con pena, con dolor, y lo que ha hecho es sacar esos detalles de coyuntura y validar con fuentes públicas algunos de los momentos para intentar, dentro de su capacidad, decir la verdad. Pero además con ese rigor que lo caracteriza, dice: esta es mi verdad, pero que se soporta en fuente pública, con lo cual es una verdad que intenta tener conocimiento, ¿no? Esto de conocerás la verdad y te hará libre. Entonces él no se la inventa, tiene la suya, que es la que puso en blanco y negro, busca conocer la verdad que pueda validar lo que él pensó y encontrar en eso un pensamiento que nos permita no repetir lo que pasó. Entonces yo los invito a leerlo porque retrata los 498 días del nefasto gobierno del señor Pedro Castillo, intentando explicar las previas y momentos que todos recordamos, ¿no? Zarratea, yo quiero ir rescatar Vidahuasi, porque siendo una obra maravillosa, fue inaugurada por él y todas sus miserias, y no le quita a eso lo que significa para transformar la vida de los niños, desde la fe de un hombre que decidió dejar su patrimonio y ponerlo para salvar niños. Quienes no conocen la historia de Vidahuasi, vale la pena conocerla, es donde fue el CADE recientemente, en el corazón del Cusco, en el Urubamba, por un hombre de fe que decidió dejar su patrimonio y construir una clínica para que atienda a los pobres, entre los pobres del Perú. Y bueno, ese privilegio de hacer una obra de amor lo tuvo este hombre. Y no por eso le quita ni el mérito ni el reconocimiento, porque finalmente fue el presidente del Perú. Nos guste o no, como casi todos los que estamos acá y los que lo hemos sufrido. Van a encontrar esta línea de tiempo, estas notas al pie que te refieren a documentos donde tú puedes validar esa información, ese análisis crítico pero riguroso, esa pasión de Carlos que todos conocemos, se puede confundir cuando se pone así, pero no, inmediatamente estalla, y cómo eso se mezcla en la pluma sin quitarle rigor. Así que primero es eso, es un libro que hay que leer sobre la base de la versión que cada uno tiene de esos momentos para intentar construir algo juntos. Primera etapa. Segunda etapa de lo que quería comentar son dos cosas que a mí me marcaron. Uno, todo el tema de la huelga magisterial. Dije que si me daba tiempo contaba lo que yo viví al final, así que solamente voy a contar lo que vivimos ambos en el Congreso, en el Congreso, que nos era adverso, que no nos dejaba gobernar y que entre las cosas peores que hizo, fuera de un montón de cosas que teníamos que escribir 20 libros, fue darle a Castillo una plataforma política para destruir el gobierno de PPK sin darse cuenta que fue el inicio de la destrucción del Perú, porque permitió generar algo que Carlos explica en el inicio de su libro, que fue la unión de esta bronca que existía en el magisterio, en la que él, que estaba acostumbrado a la política y a buscar espacios políticos sin importarle mucho los temas ideológicos, porque venía de trabajar con Toledo, logró encarnar y asusó esta huelga de una manera absolutamente cruel, sin importarle en absoluto los niños, ¿no? Entonces, entender esa huelga magisterial en el momento histórico del Perú, yo creo que es fundamental, fundamental. Y además, exigir que asuman responsabilidad los políticos que aprovecharon eso sin importarles el costo también es fundamental, y eso el libro lo retrata bien porque se hace una referencia permanente a eso. Pero además, para los que tienen ganas de tratar de ver en qué siglo estamos, retroceder a los años 78, 79 es casi obligatorio, ¿no? Porque Sendero Luminoso
O sea, mismas prácticas, pues. Sendero Luminoso se inicia a partir de una huelga magisterial, distinta época, distintos sectores, distintos tiempos, ¿no? Y un gobierno completamente ajeno a la realidad nacional, o sea, tan ajeno que ni siquiera lo hablamos, lo que hace es castigar a los maestros y regarlos por todo Ayacucho, para castigar el origen. Y no sabían, porque nunca se enteran de nada, porque la inteligencia en el país no es valorada como trabajo para evitar consecuencias, sino para perseguir enemigos, al regarlos les financia la campaña. Por eso es que en Putis los profesores fueron los que originaron todo. Por eso es que en Soras, la profesora que hizo que se matara a todos en el pueblito de Chaupihuasi, es la que los invitó a hacer tortas para que después llegara Quispe Palomino y los matara a todos. 117 personas asesinadas a machetazos y a pedradas a partir de no haber visto un Perú que clama justicia. Es interesante revisarlo, porque esta huelga magisterial 2017 repitió los métodos, usando políticos mediocres, usando demandas de justicia, usando a profesores que conocen el dolor de la gente y están desesperados. Puedo citarles 1000 casos, un último, una profesora en el mundo ayánica de Parijari, lejísimo, tan niña como yo, así que estoy orgullosísima de ella, desesperada, porque con la médico están tratando de ver cómo ayudan a los niños, pero los pesan en estos canguritos que usan, ahí los pesan colgados, y el murciélago ha llenado el techo de cosas que los murciélagos hacen igual que todos los demás y se caen las medicinas, no pueden combatir la anemia, y el líder, que es Ángel Pedro, que ha trabajado también con nosotros en CARE y con Rubén Vargas, dice, deja de dictarme cosas sobre anemia, que tú crees que una mamá no sabe que su niño tiene anemia, pero cómo la combate si no tiene que darle de comer. Entonces yo que trabajo temas de anemia dije, nunca se me había ocurrido ese pequeño detalle, ¿no? Porque claro, uno puede tener una emoción preferente por los pobres, pero la pobreza de no tener que comer es bien difícil de entender si no las vive, ¿no? Creo que el privilegio lo que tiene que darnos es responsabilidad y no lejanía. Así que esa parte en la que él retrata su propia versión y la cobardía con la que él lo reta a decirle terrorista, que nunca se lo dijo, es lo que quiero tocar en estos siguientes 3 minutos, que es el terruqueo famoso. Que también tiene que ver con algo que me permito compartir con ustedes porque es lo que me ha angustiado más, la falta de comprensión de lo que eso significa, y la presencia de Ramón acá me alegra mucho, porque yo creo que para él su proceso en el LUM también debe haberle enseñado un Perú tan distante, tan poco claro, con el que cuando te comprometes automáticamente te conviertes en el enemigo, como si nos obligara a pensar, o bueno, Ricardo, ¿no? Cuando tú dices la verdad, que somos un país profundamente injusto, creo que la gente cree que cuando estuvo en el lado en el que la injusticia estaba para arriba, que la injusticia es la brecha, ¿no? Rico, riquísimo, pobre, pobrísimo. Entonces crees que cuando dices es injusto, lo que estás diciendo es quítale a este, cuando en realidad lo que le está diciendo es iguala, ¿no? Iguala poco, crea oportunidades, un estado de bienestar. Y creo que la mención de Carlos constante a este terruqueo, esta mentira, a este manipularlo, es otra cosa que a mí me asusta mucho, porque el terruqueo, y Movadef tiene una composición del terrorismo, esto es historia, está documentado, eso no se lo inventa nadie, lo cita muy bien Carlos, y el brazo de CONAR es un brazo que respaldó a Movadef y mucha de la gente que fue vinculada, que él investigó con nombres y apellidos, fue parte de los fundadores o de las marchas tiene un problema, y es que el terruqueo, que no se entiende bien en Lima, ¿no? En provincias, tuvo un proceso histórico distinto. Sobre todo en la sierra. En la selva es otra película. La selva es, sobre todo la selva indígena, es otra película. Es algo la zona del Brain. Pero la sierra sacó a sus hijos, el Agustino, toda la zona de Los Ángeles A, Los Ángeles B, en San Juan de Miraflores, no hay que ir tan lejos, ¿eh? Todo lo que es San Juan del Urigancho, en toda la zona que sea lejísima, por supuesto, último paradero del tren, que está hoy urbanizada, son pueblos enteros ayacuchanos que salieron desplazados de sus tierras para no morir, con tanto miedo que ni siquiera le transmitieron el quechua a sus hijos, para que siendo tan gutural no dejara posibilidades de rastro y viniera cargado con estigmatización. Toda la cruz que cargan los que estudiaron en la San Cristóbal de Huamanga, en fin, o en la Cantuta, el terruqueo de esa época. Pero como a veces el miedo te silencia, cuando el miedo entra por la puerta de la libertad, sale por la ventana,
Así como hoy la gente no habla del COVID como si con eso se quitara, ¿no? Porque no puedes administrar el dolor, ¿no? A veces dicen, no está. Y sí está. Entonces este grupo de jóvenes, hijos de, no necesariamente hizo clic. Porque sus padres se encargaron de protegerlos de lo que ellos vivieron. He tenido el placer, el honor y el dolor de estar en entregas de restos. La última, en la huelga magisterial, lo voy a contar igual porque ya me han hablado 5 minutos, en Huancavelica, entregando restos, los restos de la masacre de Santa Bárbara. Ese fue mi último tema de derechos humanos días antes de irnos. De irme yo, bueno, con PPK diciéndome, ¿a dónde vas, Marisol? A entregar restos a Huancavelica. ¿En qué vas, Marisol? Por tierra. ¿Tú estás loca, Marisol? Un poco. No quieres ir conmigo, no puedo. La huelga magisterial, Marisol. ¿Estás loca? ¿Y pero por qué vas? Porque tengo que entregar restos. ¿Qué pasó? Le conté la historia. ¿Qué vas a entregar después de 30 años? ¿Qué hay? Polvo. Lo dijo además con lo flemático que es PPK. Le dije, sí, pero el polvo, que es el polvo de los huesos del hijo de alguien. PPK me dijo, anda por favor y dales mi más sentido pésame. Para mí eso fue lindo. Por supuesto llegué a Huancavelica, entregué los restos y salí corriendo porque venía al agua. Esos hijos o nietos de esas personas que salieron huyendo no fueron terruqueados. Cuando sus papás le explicaron el terruqueo no lo entendían. Se compraron el discurso limeño de terruco, que hay un montón. Tenemos que agarrarnos a todos y meternos a la cárcel. Pero no decirle terruco a todo lo que no entendemos, porque no es lo mismo. Y esos chicos fueron estigmatizados por Pedro Castillo. Eso es lo que no le perdono. Porque la desgracia del Perú, del gobierno de Pedro Castillo, no empezó con Pedro Castillo. Pedro Castillo fue el final de la decadencia de la política peruana. Por eso ganó un hombre que ni siquiera sabía explicar el pollo muerto vivo, que tuvo que plagiar su tesis. Para que llegue un hombre así, con ese discurso, nuestra política había perdido toda credibilidad. Él es el final. Y no lo digo yo, lo dice Latino Barómetro. Perú es un estado fallido. Abril de ese año. Antes de que él siquiera se pusiera la banda. Lo que yo no le perdono a Pedro Castillo, que es un ladrón de combi, o sea, ni siquiera pues es una cosa bien armada, ¿no? Lo describe muy bien Carlos. Termino en un minuto. Lo que no le perdono es que haya despertado en gran parte de una población peruana que sufrió con el desplazamiento de sus padres, el desarraigo de sus costumbres y de su idioma y de su historia, que no regresó a Jomarca, sino después de 30 años a recoger restos, que no volvió a sacar una virgen de Cayara, sino hasta este año que están todos invitados el 13 de mayo, porque la masacre fue a propósito de eso, al día siguiente de la salida de la Virgen de Fátima, y no volvió a salir en 35 años, y hoy se puede cerrar un ciclo maravilloso, ojalá, que les haya hecho entender lo que era el terruqueo. No a Lima, que sigue sin entenderlo, y seguramente si extraen esto va a venir caviar, verdad que ya no me importa, ¿no? Pero que el Perú, chicos de 20 años o 30 años digan, ahora entiendo ese dolor. Eso es lo que tenemos que sanar. Y el libro de Carlos nos ayuda y nos lleva por un camino de una pluma maravillosa, como solo puede tener Carlos. Así que los invito a leerlo, los invito a comprometerse, los invito a asumir los retos que el Perú nos presenta. Gracias. Muy bien. Gracias, buenas noches. Gracias por la invitación, Carlos, y al editor. Es lindo estar en una sala tan bonita que no la conocía. Creo que estoy hablando muy bajo. Sí. Carlos, al comienzo del libro, señala que no es un libro de análisis sociológico, sino más bien una crónica que puede ayudar, como ha remarcado Marisol, a los que leen a entender mejor lo que ha pasado, ¿no? Y efectivamente, cuando he leído, me ha contribuido a entender mejor algunas cosas y me ha dado que pensar en otras, ¿no? Entonces, en ese sentido es un libro muy útil, es ágil, se puede leer ordenadamente,
nos fija cosas que eran importantes. Y respecto de eso, casi siguiendo la estructura que nos plantea, ¿no? Que es una estructura con 4 momentos, cuando él comienza, luego cuando hay una primera fase de su gobierno que le empieza a hacer todo mal, luego, bueno, cuando se complican las crisis y luego el final. Son 4 momentos prácticamente. Y es importante que al comienzo gira el texto en torno a los condicionantes para que un candidato como él haya vencido en las elecciones. Entonces, más allá del sistema electoral y de nuestra particularidad tan fraccionada de las elecciones, está el hecho de tres problemas graves que tenía el Perú, que eran sentidos por los ciudadanos, que me parece que lo llamas la trenza. Yo no había escuchado un término así desde que el DES la popularizó, por así decirla, hace 40 años, ¿no? Es la trenza del movimiento popular, que incluía a Sendero en ese momento, ¿no? Para él, claro. Para él, claro, pues esa es la trenza. Bueno, pero ahora resucitas el término y es el tema del COVID, ¿no? Es decir, el Perú venía de un drama de muertes a raíz de la pandemia, pero de la falta de atención estatal, ¿no? Entonces es una tragedia que marcaba y que dejaba una sensación de frustración, de desencanto, ¿no? Y luego está el tema de la corrupción, del caso Lavajato, ¿no? Esta ola de corrupción, ¿no? Que realmente envuelve la política nacional y deja la evidencia de que también el sector privado está completamente envuelto en la corrupción. Y la otra, claro, la secuela de la caída de la renuncia de Kuczynski, ¿no? De el trauma que significó la caída de Kuczynski, la embestida feroz de Fuerza Popular por el deseo de venganza. Y entonces, como que marca el antes y un después de una situación política que luego se viene empeorando, ¿no? Entonces, ¿esto que lleva a un votante desencantado, ¿no? Ante lo cual cabría decir, respecto de lo de hoy, ¿no? Que estamos, si no al borde de unas nuevas elecciones, por lo menos cerca, que ahora hay 2 motivos más, ¿no? O 2 mechones más para esa trenza, porque tenemos una situación económica muy, muy delicada, y tenemos también el drama de la inseguridad ciudadana, ¿no? Entonces, bueno, es importante dar ese contexto de Castillo para ir inmediatamente a quién era, ¿no? Porque, ¿quién era Castillo? Y al comienzo, desde luego, hubo muchas interpretaciones, pero ahora yo lo quiero simplificar, ¿no? Efectivamente, Castillo no era un senderista, era un tipo que trabajaba con el luminoso, era un sindicalista, que podría haber estado en un gobierno distinto, de hecho militó en otra organización antes, y que efectivamente él, desde que entró, no tenía un proyecto político, ¿no? Entonces, Castillo, realmente pienso mucho en él, pensando qué será de este hombre, ¿no? ¿Cómo va a acabar? Si hay ¿qué pasará con nuestra política? De pronto hay una situación de crisis donde habrá una amnistía, pero veo realmente en condiciones normales muchos años de cárcel para él, para su familia, y pienso yo que él, siendo una figura dramática, ¿no? Por su final, en realidad es el fenómeno el que es más interesante de analizar, porque él vino en una candidatura que era prácticamente una propuesta de un gobierno de izquierda formal, que era estatizaciones, ¿no es cierto?
y un programa que era hecho por Cerrón, que planteaba transformaciones de izquierda ortodoxa, trazada, completamente claras, ¿no? Por los cuales votó pues un porcentaje menor que el 20% del país, y eso pasó. Entonces, dicho esto, después es una historia de corrupción. O sea, el libro es bastante metódico en contar desde comienzo hasta el final esto, y respecto de lo cual yo no me voy a referir, porque lo conocemos bien, sabemos los robos chiquitos, los estos, pero es interesante que el primer día o el segundo día de su gobierno, el periodista Fernandini lo llama para comenzar la gran corrupción de Sada Goray, ¿no es cierto? Y eso se va organizando, se organizan grupos de corrupción en distintos momentos del Estado, lo cual lleva a pensar, efectivamente, eso hubo una destrucción del aparato estatal, y qué poca resistencia hubo adentro, ¿no? Me hace pensar que por lo menos servir ha fracasado, ¿no? Es decir, hay un tema ahí bien grande con el servicio público, que es una parte de la agenda para después. Pero entonces lo que es el gobierno de Castillo es un latrocinio perpetuo que ocurre desde el comienzo al final del gobierno y que termina siendo claramente una organización criminal cuyo interés básico era cómo seguir sobreviviendo, porque ya entra la fiscalía, ¿no es cierto? Hay una serie de problemas, la prensa lo denuncia, entonces ya el ejercicio de gobierno se concentra en cómo sobrevivir. Bueno, eso lo sabemos. Pero de otro lado, ¿quién nos gobernó? ¿No? Yo pienso que es muy interesante, esa parte está también contada. Y merece una reflexión, porque claramente él puede haber sido distinto. Es decir, Castillo pudo haberse entendido con Cerrón. Cerrón no podía gobernar porque tenía una condena por corrupción, ¿no es cierto? Pero podía haberse entendido. Podría haber habido incluso un manejo ligeramente, o en cierto modo astuto de lo que querían hacer, ¿no? Porque ellos tenían en mente una alianza con el chavismo y desde luego querían ir a reformas muy grandes. Y yo creo que podría haber tenido un mejor rumbo ese gobierno si se hubieran entendido. He hablado bastante con varios personajes del gobierno en ese lapso, largas horas con Cerrón, con la propia Boluarte, con Castillo, ¿no? Y entonces ellos han tenido un problema de entendimiento que ha sido parte de su ruina, pero que está marcado por espacios de poder, ¿no? Cerrón, que siente que lo han apartado del gobierno, que no es consultado, que se atrinchera en el Congreso, y Castillo con sus preocupaciones particulares, magisteriales, de latrocinios. Y en el camino, un sector de la izquierda que tiene un papel tristísimo, ¿no? Es el sector de Verónica Mendoza y Mirta Vázquez, que a sabiendas del gobierno en que estaban, participan, ¿no es cierto? Yo creo que sin otro, porque no a ella o a Frank, que no hay hechos de corrupción que imputarle, salvo de hacerse de la vista gorda, ¿no? Pero es tristísimo, digo, porque no tenían ninguna posibilidad de tener más poder, sino nombrar por ahí un ministro más, un viceministro, ¿no? Yo me acuerdo mucho de haber hablado con Bellido, a poco después que él lo vota, ¿no? Él era cerronista, lo vota Castillo. Y dice, a Petroperú han entrado para robar, me dijo. Han entrado para robar. Y el primer ministro que lo sacan, que incluso declara, no me acuerdo en este momento, Pedro, primer ministro de Minas, ¿no? Lo encaró, y él era un izquierdista del ala radical, ¿no? Pero se dio cuenta que ahí había un juego deshonesto y tal, ¿no? Entonces, yo pienso que en el tema de quién nos gobierna, es interesante la reflexión, porque yo sí creo que
lo que representa la izquierda tiene un futuro político por la desigualdad y el divorcio que hay en la sociedad peruana. No digo tal vez estos dirigentes, pero yo pienso que un discurso de izquierda sí tiene futuro en el Perú por las condiciones particulares del Perú, y eso es un reto, ¿no? Porque Castillo, Cerrón, yo creo que están muy atacados. Entonces, esa es una parte del libro que me parece muy interesante y que me motiva a mí las reflexiones que hice, ¿no? Luego viene el tema de la crisis y el final, ¿no es cierto? Creo que ha sido muy importante en el tema de la crisis el rol del Ministerio Público y el rol de la prensa, aparte de los errores mismos del gobierno, ¿no? Porque el gobierno era error tras error. Ustedes conocen realmente qué disfuncional era el régimen de Castillo, pero creo que ha sido importante reportajes pequeños, porque era una corrupción que estaba un poco a la vista, que invitaba a que hicieras reportajes y que te montaras en una cámara, en un callejón, y vieras los que entraban, los que salían, ¿no es cierto? Y luego ibas eso es Zarratea, ¿no? Y lo mismo ibas a Cajamarca y podías encontrar lo que estaba haciendo la llamada hija, y luego podías ver las licitaciones, y eso estaba así. Pero es importante lo que pasó. Yo creo que este libro, en todo caso, lo invitaría a Carlos a hacer otro libro, que sea el mapeo de las opiniones, porque lo que me demuestra esta lectura son los momentos de nuestro desconcierto. Yo pienso que estamos en un momento de gran desconcierto en este momento, ¿no? Por lo menos de los que opinan en general, ¿no? Entonces, es interesante, por ejemplo, saber lo que se decía al comienzo en la campaña electoral. Recuerdas que se advertía que se venía un gobierno castrista, ¿no es cierto? Y ahí hubo algunos que votaron por Keiko Fujimori sin tener ninguna ganas de hacerlo. Pero es interesante mapear ese debate, mapear el debate de los primeros años de Castillo, de los primeros meses, perdón, de los primeros meses de Castillo, ¿no? Porque ahí está el desconcierto. O sea, yo pienso que había personas que, por supuesto, con toda buena fe, no veían lo evidente, ¿no? ¿Sabes? Muchas personas que no veían que Vizcarra estaba robando, ¿no? Algunos lo podían ver más, otros menos. Pero en el caso de Castillo era mucho más evidente, ¿no? Entonces es importante mapear esas opiniones, no con ánimo de ir a pelearse con algunos, sino para ver cómo estamos como dando tumbos en la realidad. Y creo que también en lo del final tiene mucho que ver. A mí hay una parte del libro que me ha dejado pensando mucho, y es que cuando ya todo estaba malogrado, cuando ya se sabía que robaba, ya estaba con la impopularidad hasta el pescuezo, y era completamente, ya todos le decían váyanse, dice Carlos, el Ministerio Público no podía actuar y la sociedad civil tampoco. O sea, no había muchas ganas. Quiere decir que él se podía haber quedado. Esa es la verdad. Un colectivo tan virtuoso como el de Coalición Ciudadana propuso un día antes del golpe 7 reformas, y una de ellas planteaba que el presidente salga al cabo de una investigación, ¿no?, de mucho tiempo. Entonces ha sido una fortuna que él haya actuado de esa manera, porque efectivamente no hay una fuerza civil que pueda entenderse, que pueda ser fuerte.
¿no? Y entonces eso lo dice al final, Carlos, y luego antes de narrar ya el final, ¿no? Porque está muy bien, ¿eh? El día. El día, ¿no? Y yo creo que con eso me acabo, porque es una reflexión completamente válida ahora, ¿no? En este momento hay un montón de partidos, o va a haber, ¿no? Escritos. Hay un montón de problemas, y yo veo, ¿no? Escucho problemas de seguridad ciudadana. Entonces, cuando se tiene que opinar, no, dice, lo de Bukele no puede ser, ¿no? Estoy de acuerdo. Pero nadie te dice así debe ser. Porque evidentemente tienes que aplicar un poco más de mano dura, ¿no? Pero los que quieren un poco más de mano dura y no irse al lado dictatorial, entonces por eso digo que hay un desconcierto. Lo mismo en la corrupción. Escucho decir a mi amigo tan querido José Ugas, sí, estamos mal todo esto, ¿no? ¿Qué hay que hacer? La vez pasada, con esto voy a acabar, llamo a Lucho Pázara y le digo, oye, hay que preguntar quién se vea bien con Pázara, ¿no? Pero digamos, no saben que es un pensador importante. Y le digo, oye, estoy pensando sobre el tema de la justicia, porque todo está hasta las patas, ¿no? Es decir, yo creo que no hay un bando bueno y malo realmente, ¿no? Y acá se pelean, un grupo quiere sus jueces, otro grupo quiere... Entonces, y estoy en un grupo ahí que está queriendo pensar cosas nuevas. No yo, no, pero así un poco de intermediario. ¿Se te ocurre algo? Me dijo, no hay nada. Él se dedica, yo creo, el tiempo completo a pensar sobre esto, ¿no? Pasa en España. No hagan nada, dice. Es más, acuérdate que yo tengo un libro que se llama La Reforma Imposible. Entonces, nos encontramos en esta situación, ¿no? Ahora lo llamo a García Sayán, que está fuera del país. Le digo, oye, y ahora sí la última. Porque le digo, oye, este tema de la justicia ya había caído. No, esto porque el comercio ahora ha pedido que se vaya la Junta, ¿no? Y el comercio había defendido a la Junta. Entonces, hay algo que cambia en la situación. Le digo, tú que eres tan caracterizadamente caviar y tan reconocidamente un jurista, ¿no? Que estás en las Naciones Unidas, podrías jugar un rol importante. ¿Qué jurista de derecha que sea democrático se podría entender uno para trazar una línea que mire la situación desde arriba, ¿no? No en la lucha de bandos, ¿no? Bueno, hay muchos ejemplos en la historia de esto, pero me dijo, lo voy a pensar y me dio una buena idea, pero con esto digo que muchas más sugerencias saqué del libro, pero quisiera felicitarlo y invitar a su lectura. Yo preferí escribir lo que iba a decir para ser riguroso con el tiempo, como lo han sido ellos sin escribir. Porque creo que una presentación tiene que ser corta para que no canse a la gente que ha tenido la generosidad de asistir. Primero quisiera hacer unos breves agradecimientos a la librería. La verdad que estoy fascinado, no la conocía, qué pena no haberla conocido antes. Y en particular a Álvaro Solari, que fue quien nos recibió y nos recibió acá. A la editorial Maquinaciones Narrativas, en la persona de José Donaire, su gerente general, su esposa también, quien sin conocerme se aventuró a publicar un libro sobre política, tema que a muy pocos entusiasma. Hay que decirlo, las editoriales básicamente no les interesa, no vende,
esperemos, hay algunos síntomas de que un poquito se ven, y eso está bueno. Quiero dejar constancia, José, de lo impecable de tu trabajo, de su trabajo, y de la prontitud y rigurosidad con que publica. Impresionante. A Marisol y a Ricardo, por amigos de toda la vida, por lo cariñosos que han sido en aceptar esta presentación y por lo interesante de las cosas que han dicho, que a mí también me dejan muchas reflexiones hacia adelante. A todos ustedes por haber venido, las noches calientes y de tráfico que no provocan más que estar con el ventilador al costado, que no provoca más que estar con el ventilador al costado. Por último, el agradecimiento más importante para mí, que no repito, porque está labrado en tinta en la primera página del libro. Algunos lo habrán visto. Quisiera reflexionar sobre, brevemente, ya lo he ensayado, no tomo más de 10 minutos todo esto, sobre las motivaciones que me llevan a mí a escribir el libro. Ya muchas de las cosas las ha dicho Marisol y de alguna manera también Ricardo, sobre todo Marisol en ese tema. Y poner primero la frívola. Mi motivación es frívola porque disfruto escribiendo. Y a la vez carezco totalmente de imaginación para hacer ficción. Un amigo común de varios que estamos acá, Leonardo Caparrós, un día le pregunté, que es muy talentoso, si no lo han leído hay que leerlo, que escribe novelas muy interesantes. Y digo, Leo, ¿cómo haces? Piensa en una historia y solito viene todo. Nada. Así que me he tenido que resignar a hacerlo sobre la no ficción. Por eso, pese al creciente desasosiego que me causa la política peruana, el escribir sobre ella y tratar de comunicar con claridad lo que pienso llena ese vacío para mí, ¿no? Y me da una cierta satisfacción. He podido hacerlo por décadas en el Perú 21, ya lo dijo José en la presentación, he sumado al comercio, ya son muchos años allí, y hacerlo con toda libertad y disfrutar al hacerlo. Ahora bien, quizás la más importante motivación, y sobre eso ya ha hablado Marisol, y lo resumo mucho más, es haber interactuado con Castillo. No nos conocemos, nunca nos hemos visto, ni quiero verlo a él y estoy seguro que no quiere verme a mí, si es que se acuerda de mí. Para mí es más fácil acordarme de él por el rol que ha cumplido. Pero él encabezó una huelga que sorprendió al país, porque tradicionalmente el SUTEP había sido la fuerza magisterial incuestionable, y de repente este grupo, más bien muy radical, muy radical, logró movilizar a un magisterio que no por compartir las ideas, sino por sus urgencias, los sueldos en el magisterio eran y creo que todavía siguen siendo de mucho horror, en fin, y lograron movilizar a mucha gente. A la vez fue también muy violenta, fue una huelga muy violenta. Castillo yo no lo considero, no tengo ninguna evidencia y además no creo que haya tenido ninguna formación y vinculación ideológica con el modelo. Él viene, su única militancia conocida fue Perú Posible, que dista bastante de ser cercano al pensamiento Gonzalo, y yo creo que él más bien era un sindicalista instintivamente radical, que es más frecuente fuera de Lima aquello que en Lima, y que encontraba en ellos, en esta gente vinculada al MOADEF, abiertamente un espacio para proyectarse a nivel nacional, que quizás si hubiera tenido, como dijo Ricardo, en algún otro lugar, podría haber sido diferente. No era, como es Cerrón, un ideólogo del extremismo más radical en el país, sino una persona a la que tenía que ser útil para lograr que el partido no se inscriba. No había ningún otro objetivo adicional en la mente de Cerrón que lograr que el partido no pierda la inscripción, porque ya no funciona lo de que
te perdonan, te retiras, etc. Entonces eso le permitió lo que quería que le permitiese esa situación. Y Castillo parecía que podía, y para Castillo, por ahí conseguir algunos congresistas y proyectarse en el país, de repente sí, para ser gobernador regional o alguna cosa de ese tipo. Creo que eso fue lo único que hubo en las intenciones, y los acontecimientos derivaron en otra cosa por múltiples razones. Quiero, si no pienso que Castillo fue, digamos, fue Odelmoaef, los usó en su momento y luego ellos lo usaron un poco a él y también él los usó como parte de un apoyo que necesitaba. Menos aún pienso que los maestros que participaron sean senderistas, sino gente que encontraba la necesidad de protestar por una situación que era bien complicada para ellos. Castillo me acusó de ser terrorista con machete en mano, me dijo, venga usted acá a repetir en chota lo que ha dicho, y ahí empezó mi curiosidad con el personaje, ¿no? Un personaje que a la vez fue favorecido por la atención que le prestó el fujimorismo, el guante de seda con que lo trató el fujimorismo, por esa obsesión de estar siempre en el otro lado de lo que PPK pudiera estar desde que se produjeron las elecciones. Le dieron llegada al Congreso, lo legitimaron y contribuyeron con ello a convertirlo en un personaje nacional. Luego que la huelga terminó, plantearon la censura de la ministra de Educación y ante la cuestión de confianza que hizo el Premier para evitar se tumben a un segundo ministro en esa cartera en pocos meses, se tumbaron al gabinete. No mucho después lo lograron con el propio PPK, y de allí en adelante nada pudo durar, ni ellos mismos, ellos tampoco pudieron. Sin saberlo, Pedro Castillo había sido un actor de reparto en la crisis de nuestra vida democrática. Su breve notoriedad fue suficiente para hacer posible su postulación a la presidencia años después, cuando ya pocos se acordaban de él, yo uno de ellos. Ello me llevó a tener una especial curiosidad por su campaña y seguir muy de cerca su presidencia. Algunas breves reflexiones sobre el contenido del libro. Confieso que pese a haber seguido los acontecimientos con mucho detalle, muchos hechos se habían ya borrado de mi memoria, lo que fue una motivación adicional para revisitarlos y reconstruirlos, especialmente aquellos que quisieron mantener en la oscuridad y que se fueron descubriendo poco a poco, muchos incluso luego del final de su gobierno. En el libro los coloco no cuando se llegaron a conocer, sino en el momento que sucedieron, o sea, desde el primer día. Ricardo ha citado el caso más evidente, pero esta crisis que hay con la hija que va a ofrecer negocio, eso lo conocimos al final del gobierno, pero ocurrió en la primera quincena del gobierno. Entonces eso lo coloco en ese orden y creo que eso permite otra mirada de los acontecimientos que puede ser interesante. El libro es una combinación de crónicas breves narrando los hechos desde mi punto de vista más significativos, reveladores y hasta sabrosos, intercalados con capítulos también muy cortos donde trato de ir hilvanando un análisis de lo que venía sucediendo. Abordo su presidencia como un doble proceso, como continuidad de un periodo de deterioro institucional del país que notoriamente empieza en el 16 y a la vez como un fenómeno muy específico que pone en la escena oficial y con mucho poder a lo que podríamos describir como la izquierda de la izquierda. Varios acápites dan cuenta de la degradación de la función pública, la que siempre ha estado distante de la perfección, pero que fue llevada a Castillo vía el clientelismo, el cuoteo y otras mañas a niveles insólitamente bajos. El tema de la corrupción de su gobierno es una constante. Por un lado, no creo que lo que le conozcamos sea todo lo que ocurrió. A la vez, quizás no haya necesariamente sido el gobierno más corrupto de nuestra historia,
Después de todo, solo duró 498 días. Lo que sí, dada la angurria con que llegaron para robar desde el primer momento y el amateurismo de sus protagonistas, fue más tempranamente descubierto. Siendo Castillo el protagonista central de la trama del libro, abordo también en distintos momentos lo que sucedía con su némesis, el Congreso, que no por nada es el mismo de ahora. Fue tal la facilidad con que muchos de sus miembros se vendieron a Castillo para obtener prebendas, que a ratos llego a creer que si Castillo, por temor a las múltiples acusaciones de corrupción que lo acorralaban y el creciente número de sus compinches que lo delataban para salvar el pellejo, no daba su fallido golpe, podría quizás seguir gobernándonos aún hoy con una red más extendida y afinada de congresistas a su servicio. Termino leyéndoles el epílogo del libro, que no se asusten, se limita a 2 párrafos. Mucho antes del golpe en el que Pedro Castillo se suicida políticamente, sabíamos que su salida, fuese cuando fuese, no pondría fin a la crisis política, una que él había agravado de manera significativa, pero que tenía raíces muy antiguas. Los días, semanas y meses que vinieron luego del golpe solo confirmaron ese acerto, pero sobre todo le agregaron tragedia y mucho mayor deterioro institucional. El Perú enfrenta ahora una conjunción de crisis que lo colocan en una encrucijada histórica. Me refiero, además de la política, a la económica, a la de seguridad y a la moral. Para empezar a salir de ella surge la esperanza de un futuro viable, pero esa es otra historia y escapa a este modesto libro. Bueno, ojalá que se animen algunos de ustedes a leerlo, algunos ya lo han hecho, y que les sea razonablemente interesante. Muchas gracias a todos por venir.